dudas de la existencia de Dios? Hoy conoceremos la historia de Yulman Herrera, un hombre que se consideraba ateo. Sin embargo, el Señor le tenía preparado su lugar y una gran respuesta. Vamos a ver su video biográfico. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Yulman Herrera es venezolano oriundo de la capital Caracas. Lleva viviendo 6 años en Chile y en su nueva patria ha tenido la bendición de conocer a su esposa Natalie Carrasco. Su llegada a la iglesia fue favorable en gran medida a la labor social de ayuda que realiza OPSO, operativo social que entrega asistencia a familias y zonas del país de alta necesidad. En sus años universitarios comenzó a identificarse con el ateísmo, principalmente por sus lecturas y asidero hacia la filosofía en general, lo que lamentablemente lo llevó a ciertas angustias y desesperanzas, pero Dios logró sacarlo de esos caminos para bendecirle fuertemente. Vamos a conocer a Yulman, su llegada a Chile y cómo Dios lo ha guiado para trabajar por las personas necesitadas en operativos sociales con la iglesia. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Yulman Herrera. Él es ingeniero electrónico venezolano y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su historia. Adelante, Yulman, bienvenido. Qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, bueno, primero que nada, gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto y un placer estar acá con ustedes y poder compartir un poco de la experiencia de vivir en comunión y tomado de la mano de Dios y sentirse salvo. Así que es un gusto poder compartir esto con las personas que nos pueden ver. Amén, nosotros felices de tenerte. Al principio iba a dar otro spoiler, pero ahí me aguanté y más bien te hago con la pregunta para que nuestros amigos te conozcan, Yulman. Cuéntame, en el área de la iglesia, algún departamento, ministerio que te guste apoyar en particular. Sí, mira, yo actualmente trabajo con los diáconos, participo, sirvo, digamos, como diácono y también trabajo en un ministerio que que se organiza para llevar ayuda social y médica a sectores de Chile donde hay mucha necesidad, donde hay poblaciones que son muy pobres y que las personas tienen mucha necesidad y que son difícil acceso. Esos son los dos criterios de buscar un sitio donde sea difícil acceso y las personas sean de bastante necesidad. En esos dos ministerios trabajo yo. Excelente, Yulman. Quiero que me cuentes un poquito más de ese ministerio. ¿Cómo se llama? Ahí, para explicarles un Sí, poquito más a nuestros amigos. En sí, mira, internet, si se llama. están, redes sociales. Sí, 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 estamos. Em, Se llama OPSO, Operativo Médico Social, quiere decir las siglas, ¿no? Y es un operativo que tiene más de 25 años, 27 años, si mal no recuerdo. Hace como 2 años celebramos los 25 años. Y mira, nosotros comenzamos a trabajar a mediados de año y buscamos la localidad. Entonces comenzamos a preguntar aquí a las distintas municipalidades, comenzamos a buscar, digamos, de alguna manera cuáles podrían ser y entonces empezamos a evaluar, empezamos a recolectar información de ellos, nos contactamos con las municipalidades, vemos qué necesidades tienen, qué tan, o sea, qué tan verdaderamente necesitadas están esas localidades y luego hacemos un censo, seleccionamos una localidad, la que sea de mayor necesidad. Oramos siempre también por esto, obviamente, porque es una obra que no es de nosotros, sino del Señor. Ujú. Y vamos con ayuda a ellos, hacemos un censo y vemos cuáles son las necesidades particulares. En función de eso, seguimos trabajando el resto del año para hacer recaudaciones, para recoger recursos y poder empezar a preparar la ayuda para esa persona. Y vamos generalmente en el verano del año siguiente, como por febrero. Estamos Excelente. hablando que se mueven más o menos 150 voluntarios para trabajar en este operativo y que nosotros hemos llevado 20, 30 toneladas de ayuda en camiones que llegan hasta localidad y ahí nosotros
compartimos estas bendiciones con las personas y también eso lo hacemos nosotros en un día. Y en el siguiente día nosotros vamos y visitamos a la familia de forma misionera y compartimos el mensaje con ellos. Entonces hacemos lo que hacía el Señor Jesús. Nos hacemos amigos de ellos, saciando la necesidad física que definitivamente tienen ellos, y luego vamos y le llevamos el mensaje, porque sabemos que la ayuda física se acaba, pero después le llevamos el alimento que permanece. Amén, amén. Yo amo Opso Human. A mí me encanta el trabajo que hace este operativo médico social Opso. Así lo pueden encontrar en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. También tuvimos aquí en la TV Nuevo Tiempo Te Cuento, Yulman, un programa que se llamó En la Ruta del Evangelio, donde mostramos la actividad misionera que hizo Opso. Así que pueden en YouTube buscar En la Ruta del Evangelio Opso y van a ver en vivo a lo que Yulman se refiere, a todo ese proceso maravilloso de ayudar a localidades, a familias donde son de difícil acceso, que es una de las características que mencionaba Jurman, así que te felicito porque es un trabajo maravilloso y que Dios les siga bendiciendo muchísimo en el operativo y que sigan siendo de bendición, extendiendo los brazos de Cristo para quienes más lo necesitan. Jurman, cambiando de tema, o bueno, siguiendo un poco la línea, ¿cómo llegaste a vivir a Chile? Mira, en el año 2016 me vine yo a Chile. Ese fue el momento como más crudo, digamos, de la crisis social y política que vivía el país. En esa etapa no conocía yo al Señor, obviamente, en esa etapa, y comienza uno a pensar en oportunidades, en Claro. tratar de crecer. Está recién graduado uno y quiere mejores oportunidades, y ahí comencé a evaluar. Entonces también evalué varios sitios, ¿sí? Lugares, estaba Panamá un poco más cerca, también estaba Colombia, pero al final tenía conocido acá. Entonces, conversando con estos conocidos, me pudieron explicar un poco cómo era el tema, ya sabía algo de cómo eran las cosas acá, cómo era el papeleo para el tema de la legalización, el trabajo, las oportunidades. Bueno, decidí con un par de amigos venirme, venirme a Chile. Entonces, Wow. un amigo se vino primero y luego me vine yo. Entonces, él terminó de confirmar eh, que sí era buen lugar para venirse y ahí yo entonces tomé la decisión, compramos los pasajes y me vine yo después. Yo llegué en agosto del 2016. Wow, en agosto de 2016, terminando el invierno acá en Chile, que en algunos lugares es crudo el invierno. Yulman, voy a hacer una pausa ahí con Chile. Quiero que me cuentes con respecto a la universidad, porque tengo entendido que en la universidad tú te hiciste ateo, por decirlo de alguna forma. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, mira, es interesante esto porque te cuento un poco de antecedente. Yo nací en una familia cristiana católica cultural, así le llamo yo. ¿Qué quiere decir esto? Que creen en Dios, eventualmente participan de la misa los domingos, asisten a la, eventualmente, eh, y yo crecí en esa cultura y en esa enseñanza, así que yo creía, yo decía, hay un Dios, por allí hay un Dios, existe, por así decirlo. Y crecí así, de esa manera, a lo largo de mi juventud, adolescencia, hasta que llegué a la universidad en el año 2007 aproximadamente. Sí, 2007, llegué a la universidad. Y en ese año, después de varios semestres de la carrera universitaria, uno entra como en un tema del academicismo. Y esto, sin tú darte cuenta, te genera una especie como de pensamiento que tú crees que como el hombre domina la ciencia, domina todo, no le hace falta nada más. En el fondo se genera como una especie de arrogancia, ¿no? Y uno decía, y se empieza a cuestionar, ¿y por qué uno necesita un Dios que le diga cómo hacer las cosas a uno si nosotros podemos organizarnos en términos de ciencia, como sociedad, como todo? Y ahí se generó eso. Y también había dudas, también había dudas. De hecho, recuerdo que alguna vez había un servicio de psicología gratuito en mi universidad y yo asistí allá para preguntarle simplemente a la psicóloga que tenía esas dudas y decía, ¿sabes qué? Le explicaba yo a ella, comencé a pensar que probablemente Dios no exista, le decía yo.
Y ahí tuvimos varias sesiones, yo dejé de ir por propia cuenta, pero quedé con ese pensamiento. Eso fue lo que, digamos, yo siento que me impulsó en ese momento, esa condición, a dejar de creer. Y dejé de creer, efectivamente. Ahora, en este momento me parece increíble, pero sí, recuerdo que ocurrió, Julman, efectivamente. yo te consulto, continuando lo mismo, ¿te trajo algunos problemas el no creer o considerarte ateo? Mira, es ser ateo, yo es algo como, no es alegría en el corazón. No sé si uno puede, si alguien puede hallar eso, pero en mi caso particular, realmente yo sentí, yo trato de repasar aquellos tiempos y recuerdo que yo me retraje un poco socialmente. Eso me afectó. Me retraje un poco socialmente y me volví, recuerdo, un poco arrogante también, ¿ya? Me volví un poco arrogante y vivía con dudas. Vivía con dudas y bueno, no me quiero adelantar porque yo sé que tú me vas a preguntar eso más adelante, cómo fue que conocí el Evangelio y el mensaje del Señor, y voy a completar esto porque fue en ese momento cuando se resolvieron esas dudas. Pero estar vivir con dudas y con inseguridad es sorprendente. Hay otras cosas que también te voy a contar cuando me preguntes eso, por qué yo realmente se puede decir que me retraje socialmente, tenía muchas dudas y mucha incertidumbre. Era una persona totalmente inseguro, realmente. ¿Se podría decir, Julman, que eras infeliz o sin esperanza? Por decirlo de alguna manera Claro, dura. Y ahí te lanzo la pregunta para que sigas conversando. ¿Qué fue lo que hizo clic? ¿En qué momento ocurre el cambio de pasar a no creer a creer, Julman? claro. Hay Y mira, detalle. Mm, definitivamente continuando con lo que tú dices, sí. no fue para mí emocionalmente sano. Wow. No sé qué ganaba realmente. Yo ahora lo entiendo, obviamente que son cosas espirituales. Sin duda, son cosas espirituales porque uno no entiende cómo sin motivo eh, uno puede pensar de esa manera. Y bueno, lo digo naturalmente con todo respeto. Yo respeto mucho a las personas porque pasé por eso. Entonces siempre comprendo eso, pensar de esa manera. Pero mira, yo pensando más temprano, recordaba algo y con esto comienzo lo que te voy a decir, porque hay una frase de San Agustín que me gusta mucho que dice así, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y también recuerdo algo, Ángela, es un ejemplo que yo extraigo nomás de la película, fuera del todo el contexto y no es algo que yo recomiende, pero yo recuerdo una película que se llama El Código Da Vinci. En una ocasión, el protagonista está conversando con un sacerdote y el sacerdote le pregunta, ¿tú crees en Dios? Y él le dice, mi mente no puede demostrarlo y no puede creerlo. Y en esa ocasión, el sacerdote se le acerca un poco como para sincerarse y le dice, ¿y tu corazón? Entonces, este tema, Ángela, trata del corazón. Eh, si bien es cierto, Dios, donde lo crea uno, tiene varios aptitudes dentro de uno, facultades, hay facultades racionales. El tema de Dios es un tema del corazón. Entonces fue así como en el 2016 llegué a un hostal y ahí conocí a una persona. Te A cuento Chile. claro, en Chile. Ok. Te cuento la experiencia. Yo llegué y en uno de esos días que estaba sin trabajo, de los primeros días, le consultó al conserje del hostal si sabía de alguna oportunidad de trabajo. Y ahí me llamó a un venezolano era el esposo de la hermana Dayana, con quien yo conocí el Evangelio. Y él me cedió la oportunidad que él tenía de trabajo para que me probaran a mí. Es decir, regaló un día de trabajo de él para que yo pudiera ser probado y pudiera aplicar para el trabajo. Bueno, apliqué el trabajo, quedé ese día y nos hicimos conocidos, casi amigos en ese momento. Eso fue el segundo semestre de cuando yo llegué, de 2016. Y luego ellos se mudaron en diciembre.
cerca, esto estamos hablando de Quinta Normal, cerca de donde estábamos en el hostal, y me propusieron si quería venirme con ellos porque les sobraba una habitación. A lo cual yo respondí, bueno, déjame pensarlo. Pasaron 1 o 2 semanas y le escribí yo a ellos, oye, ¿todavía siguen arrendando esa habitación? Me dijeron, sí, todavía la tenemos. Ah, ya, es que lo decidí y me gustaría mudarme para allá. Y mira cómo son las cosas, realmente en teoría no cambiaba absolutamente nada mis condiciones, ni siquiera en el costo, pero Dios va haciendo las cosas. Terminé yéndome definitivamente hacia allá y a vivir con ellos. Y viviendo con ellos, obviamente, es vivir en un ámbito cristiano, dentro de una familia cristiana. Ellos son ellos y 2 niños, sus 2 hijos, los cuales en ese momento tenían como 14 y 18 años aproximadamente, en ese año. Y viviendo con ellos, comencé a escuchar las cosas. Yo para este momento, incluso cuando me vine a Chile, Ángela, te cuento que yo ya no era ateo, pero no, nunca había sorprendentemente leído como después llegué a leer la palabra de Dios. Entonces, en ese momento, ese tránsito llegó ese momento en que le consulté a Dayana y le dije, y le hice algunas preguntas de estas existenciales. Oye, ¿qué es eso en lo que tú crees? Y Dios, ¿cómo hace estas cosas? ¿Y cómo tú crees que interviene Dios? ¿Cómo Dios participa en estos temas en el hombre? No creo recordar claramente, pero probablemente ya le haya hecho la tradicional y pregunta del mal. ¿Por qué existe, si Dios es amor, por qué existe entonces mal y dolor en la tierra? Y en una de esas, bueno, yo más adelante le pedí a ella que me propuso ella, quisieras estudiar la Biblia para que veas cuál es el mensaje de Dios. Y yo le dije, sí, pero me gustaría que alguien eh, que sepa bastante de la Biblia me pueda explicar cosas porque tengo preguntas interesantes, preguntas punzantes, porque como yo estudiaba, me recuerdo en la universidad, filosofía, entonces tenía esas preguntas. Al final eran inquietudes del corazón. Entonces, así fue como, como, como yo comencé a hacer un estudio bíblico. No sé si quieres hacer otra pregunta acá o te continúo narrando. Continúa nomás, ¿en qué momento? Decir, porque empieza uno a estudiar la palabra de Dios y uno se empieza a saciar de ese alimento espiritual que es maravilloso, y cuando esas preguntas existenciales son resueltas a la luz de la palabra, uno empieza a maravillarse. En tu caso, Yulman, ¿cómo sucedió y cuando decidiste por Jesús mediante el bautismo ya en los últimos minutos que nos quedan, Yulman? Sí, yo comencé a hacer el estudio con mi hermano Frei Gamarra. eh, y comencé a maravillarme, exactamente lo que tú dices, eso fue la experiencia realmente. De hecho, mi versículo favorito es Jeremías 15:16, que dice así, porque yo creo que resume lo que yo viví durante ese estudio bíblico. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Yo siento que cuando leí esa variable que faltaba para resolver los temas, uno, como por eso citaba anteriormente esa frase de San Agustín, porque los corazones de nosotros están inquietos por la vida, Ángela, y están inquietos porque Dios, como dice, como decía San Agustín, nos hizo para Él, nos hizo para estar con Él, nos hizo para estar en una relación con Él. Entonces nuestro corazón busca y no consigue en el mundo llenarse, no se llena nunca. Dice el espíritu de profecía que, que Dios puso el infinito, infinitud en nuestro corazón, en nuestra mente. Entonces no se sacia sino con aquel que es infinito. Entonces yo comencé a hacer el estudio y ya cuando íbamos por la mitad del estudio, que fueron como 24 lecciones, ya yo había decidido bautizarme. Así que cuando llegó la lección, una de las lecciones finales que trataba del bautismo, Freddy me preguntó y yo le dije, sí, definitivamente no. Casi le respondo como le respondió a Felipe el eunuco, que le dije, aquí hay agua, ¿qué estamos esperando para que me bautices? Que fue algo parecido, no en el mismo contexto, pero sí con la misma decisión y firmeza que estamos esperando.
en la próxima fecha que tenga la iglesia, ahí me bautizo, porque me ofreció una fecha cercana y una posterior, y dije, no, la más cercana, de una vez. Y recuerdo que en esa ocasión, de una vez, cuando me bauticé, yo comencé a asistir a las clases de escuela sabática y todo eso. Mira, hay una anécdota importante cuando yo hacía los estudios bíblicos, que fue un tema de transición, y uno ve cómo Dios es misericordioso en esto. Yo le contaba anteriormente a tus compañeros que cuando yo comencé los estudios bíblicos, yo me iba de fiesta los viernes, porque los estudios los hacíamos los sábados. No íbamos, me iba de fiesta y llegaba a las 6 de la mañana a mi casa y esperaba, dormía hasta el mediodía, y yo sabía que a las 3 más o menos venía mi hermano Freddy con su pareja misionera a dar el estudio. Y comenzaron mis compañeros de trabajo a preguntarme, oye, ¿por qué ya no haces esto? Porque me invitaban, vamos a salir, vamos a salir. No, es que sabes que yo ya no me llenan esas cosas. Y por dentro de mí, comenzando, no les podía hablar porque no sabía cómo explicarles esto. Después del tiempo uno sabe cómo explicarlo. Hoy en día llegan y eso es una ametralladora para explicarle todas las cosas como son. Pero en ese tiempo yo no sabía decirles qué era, pero dentro de mí yo decía, yo tengo algo más que llena por completo mi ser. Ya esas cosas no me hacen falta. No es que me obliguen, porque a veces uno piensa, ¿te están obligando? No, yo definitivamente quiero no ir, o sea, prefiero ir, estar allá en aquel lugar. Yo prefiero estar acá, como a veces las personas dicen, oye, tienes que ir a la iglesia. No, yo no tengo que ir a la iglesia, yo quiero ir. Yo quiero congregarme, yo quiero estar ahí, oye, tienes que hacer esto. No, no es que uno tenga, es que uno quiere. Por eso digo que es un tema del corazón, realmente. Si bien yo siempre, como yo estudié ingeniería, siempre definió la ciencia como el conocimiento humano que define cómo son las cosas la mayor parte del tiempo, el 99,9. Las otras son los milagros. Entonces, a Dios yo me he dado cuenta que le gusta que las cosas sean regulares. Él hace salir el sol todos los días, hace salir la luna, las estrellas, los ciclos, los tiempos, todo, y a veces interviene. Pero esta parte como subjetiva de uno, espiritual, yo creo que el término más correcto, es un tema del corazón, el tema de Dios. Y ahí es donde Dios llega, y eso es lo que Dios ve en nuestro corazón, nuestra esencia. Qué maravillosas palabras, Juman. Coincido plenamente en muchas cosas de lo que estás diciendo. El tema de que fuimos creados para estar en la presencia de Dios, por eso necesitamos de Él y solo con Él podemos estar saciados. La situación de el querer, uno tiene tiempo para lo que quiere y no es que me toca, sino quiero ir a ese lugar. Y cuando uno acepta al Señor, vive ese proceso de santificación que es todos los días, los cambios paulatinos y que en tu vida se fue dando así. Yo quiero agradecerte, Yulman, por tu tiempo, por la disposición, por ese tremendo mensaje y quiero invitarte para que nos compartas un llamado final a nuestros amigos quienes están viendo el programa. ¿Qué les dirías en este momento para cerrar el capítulo? Adelante, Yulman. Ángela, yo en este momento, si tú me dices que les dé un mensaje a las personas que nos escuchan, eh, el Señor está llamando y el Señor está tocando las puertas de nuestro corazón, no de nuestra inteligencia, de nuestra mente para demostrarlo, sino de nuestro corazón, de nuestro corazón. Y nos está llamando porque Él está dispuesto a dar gratis un alimento que definitivamente y por experiencia, Ángela, bueno, y no hablamos acá de los milagros que uno vive en su vida, quizás para otra oportunidad. Pero Dios está llamando para dar su espíritu, el cual dice la palabra que es el sello eh, para los tiempos del fin, su espíritu. Y eso va a llenar el ser de las personas, de nosotros, de manera, de una manera que no lo puede llenar ninguna otra cosa. Porque, como decía al principio, nuestro corazón está hecho y nuestro ser para Él, para vivir con Él. Y estando con Él, todas las demás cosas llegan a ser bendición. La familia, el trabajo, los amigos y la vida en general. Así que eso, Ángela. Muchas gracias, Jungman, por ese hermoso mensaje final. Y para ti, querido amigo, querida amiga, ¿eres infeliz? ¿Vives sin esperanza? ¿Vives con amargura? Busca a aquel que está dispuesto a aliviarte,
a sanarte, a restaurarte, a darte felicidad, esperanza, gozo. Empieza a estudiar la Biblia con nosotros. Aquí puedes escribirnos y dejar tus pedidos de oración. También vamos a estar orando por ti. Decide por Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Él es tu plena felicidad, tu pleno gozo, lo que necesitas para tu vida. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Un abrazo.